El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8, dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esta es la santa palabra de Dios. Podemos sentarnos, hermanos. Les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, les dijo nuestro Señor Jesucristo a sus amados discípulos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Jesús les dijo que era conveniente que Él se fuera? Porque cuando Él terminara su obra, muriendo, siendo sepultado y habiendo resucitado y ascendido, entonces enviaría el Espíritu Santo a estos 12 y a la iglesia en general, de forma que fuesen capacitados para seguir proclamando el Evangelio del Señor Jesucristo. Poder vendría sobre ellos. Gracia del Espíritu caería sobre ellos. Y sería el Espíritu Santo, como lo estamos viendo aquí, que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ellos serían testigos externos. ¿De qué serían testigos externos? Bueno, ellos testificarían de que Cristo en verdad era el Mesías y que ellos habían pecado por haberlo entregado. Ellos testificarían que en Cristo está el perdón de pecados. Ellos testificarían que el juicio viene, pero ellos por su mera voz, por su mera oratoria, por sus formas de compartir, no podrían lograr nada significativo. No podrían producir nada interior. Por eso dice, les conviene que yo me vaya, porque aunque ustedes van a salir a testificar de mí, el Espíritu va a ir con ustedes para que cada vez que hablen, el Espíritu esté obrando en el corazón. Y cuando el Espíritu venga, discípulos, Él es el que va a convencer al mundo. Hermanos, nosotros somos partes de esa promesa. Ninguno de nosotros pertenecemos naturalmente a los judíos. Somos ramas injertadas en el olivo. Es por la promesa que se le dio a los apóstoles que nosotros, el mundo, hemos escuchado y hemos sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Él ha hecho la obra. Y hermanos, déjenme parar un momento en esta breve introducción y decir, ¿no es este un gran aliento para no parar de predicar pese a la dureza del corazón de los hombres? ¿No esta es una gran razón para continuar compartiendo el mensaje de la cruz a tu esposo incrédulo, a tu esposa incrédula, a tus hijos incrédulos, y para salir fuera de nuestros hogares y predicar el Evangelio? Ya sea en el centro o ya sea en la tienda de las verduras o cualquier lugar, pero proclamar, sabiendo esto, hermanos, nuestra única labor es poner la semilla. Nuestra única labor es ir y persuadir
en el sentido correcto de la palabra, intentar presentar nuestros argumentos como un abogado delante de las almas y estar intentando exponer la necesidad que tienen de Cristo. Pero hermanos, dependiendo del Espíritu Santo para la realización de la conversión de tal hombre, hermanos, no cesemos, no cesemos. Saben, tratando con el corazón de algunos incrédulos, en ocasiones yo sé que ellos se cansan de escuchar lo mismo, no solo de mí, espero que de todo verdadero cristiano, siempre van a escuchar lo mismo. Vienen, te cuentan su situación, te cuentan el problema y el punto llega a que todavía no creen y no se arrepienten. ¿Qué puedo hacer? Y a veces yo les anticipo, yo sé que les voy a caer mal, pero te tengo que decir esto, no tengo no tienes otra alternativa y no tengo otra propuesta. Arrepiéntete y cree. Nuevamente contempla la ley de Dios, ve lo pecador y miserable que eres y contempla el evangelio de Jesucristo, lee Mateo, lee Marcos, lee Lucas, ponte a la predicación de la palabra, ven y escucha el sermón. No hay otra forma, la fe vendrá por el oír y el oír la palabra de Dios. Oh, hermanos, hemos de confiar en este medio que el Espíritu Santo usa para convertir a los pecadores. No es tiempo gastado cuando estás instruyendo a tus hijos a escuchar el sermón. No es tiempo gastado cuando los traes puntualmente para que escuchen la palabra predicada. No es tiempo gastado ese devocional y ese otro devocional y ese otro devocional en casa. No es tiempo gastado. Dios va a usar eso para llevar a conversión. Es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, confiemos en los medios que Él usa para salvar a los pecadores. Él va a convencer, pero nosotros tenemos que testificar, hermanos. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien comparta las buenas nuevas? Oh, hermanos, esto me da esperanza, ¿saben? Esto me da esperanza cada domingo. Porque no traigo un mensaje nuevo para los pecadores cada domingo. Para la iglesia puedo traer una exhortación diferente en algunos sentidos cada domingo, ¿sí? A veces puede ser una palabra de más consolación, contemplar los sufrimientos de Cristo en una forma de consolación. En otra puede ser una exhortación a esto, el juicio venidero, la justicia que tenemos en Cristo. Para la iglesia hay una variedad de aplicaciones. Para el incrédulo tengo el mismo sermón cada domingo, Cristo y este crucificado, y no puede cambiar. Mil veces se predicará al pecador, cree en Cristo, y si faltan más, otras 1000, y si faltan más, otras 1000. No hay otro mensaje bajo el cielo por el cual el pecador pueda ser librado de la muerte eterna. Hermanos, prediquen, testifiquen, proclamen. Leía esta mañana un libro que ha sido de bendición para mi vida de Spurgeon, llamado Ganador de Almas, y en la última parte, él habla a su iglesia de una forma muy, muy tierna. Y dice, somos casi 5,000 miembros en esta iglesia, el Metropolitano, Londres. Somos casi 5,000 miembros. Y les dice, y yo sé que algunos de ustedes no testifican de Cristo. Hermano, ¿eso es verdad de ti esta mañana? ¿Eres uno que no testifica de Cristo? No creo que es porque no tienes oportunidades, porque entonces le estarías echando la culpa a Dios, ¿sí?
No testifico porque Él no me pone las oportunidades. Búscalas. Búscalas. Si no están a la mano. Si no hay ni un incrédulo en tu hogar, búscalas. Sal fuera. Ve a cazar pecadores. Y hermanos que están evangelizando, que esto les anime a no perder ni una oportunidad. Y recuerden que cuando hablo de evangelizar no estoy pensando solo en las plazas, ¿sí? En el centro. Estoy pensando en nuestras vidas, en las oportunidades que Dios nos da. Hermanos, seamos alentados a seguir poniendo la semilla en el corazón de los hombres. Pero habiéndome extendido un poco en la introducción, realmente lo único que quería hacer era ponernos en contexto en donde estamos. Y es el tema de que el Espíritu Santo vendría y convencería de pecado, de justicia y de juicio. Ya hemos visto qué significa que convencería de pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y ahora, hermanos, en esta mañana me gustaría que contemplemos la última parte de este texto, de juicio. De juicio. El Espíritu Santo convencería de juicio por cuanto el príncipe, versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Comencemos, hermanos, por considerar en primer lugar el convencimiento de justicia. ¿Qué quiere decir, de juicio? ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo convencería de juicio? Bueno, siendo claros, el Espíritu Santo convencería al mundo de que Cristo es el juez. Cristo es el juez. Vamos al texto que es probablemente, hermanos, el cumplimiento más claro de Juan 16. Ya lo hemos visto en los otros sermones, pero es que es bastante claro para entender estos tres aspectos: convencería de pecado, de justicia y de juicio. Acompáñenme a Hechos capítulo 2 una vez más para ver el cumplimiento de esto. Hechos capítulo 2, y vamos a leer del versículo 29 en adelante. Versículo 29 en adelante. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, es la palabra clave lo que viene, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los judíos no solo tenían que estar convencidos de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Salvador, aquel que puede dar el perdón de pecados. Amigo, eso debes creer de Jesús. Él es quien perdona tus dolencias, quien borra tus iniquidades. Pero no es la única cosa que debemos entender y creer de Jesús. También debemos entender que Él es Señor. Dice, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor.
Dios le ha hecho Señor. Jesús, como Dios, es el soberano, el Adonai, el Señor, el maestro de todas las cosas, el creador. Y Jesús como Dios, al ser verdadero Dios, es juez de la tierra. No obstante, lo que se nos está hablando aquí es de aquella cosa que recibió del Padre por haber completado la obra. Ahora, como Dios hombre, Él lo ha puesto como el juez y Señor sobre toda la tierra. Ahora Jesús como mediador, habiendo tomado carne, ha sido hecho Señor. Hermanos, no podemos entender este texto de otra manera. Si todavía están en Hechos, vean el versículo 36 conmigo, la parte final. Dios le ha hecho Señor. Si estuvieron en el curso de teología, de la doctrina de Dios que hemos estado llevando ya 40 y tantas sesiones, una de las cosas que vimos respecto a Dios es que Dios no puede ser algo, ¿sí? Dios no puede ser algo distinto, o sea, Dios no puede ser ni menor ni puede ser mayor. Dios no puede ser mejor. Dios es lo perfecto que ya es en la medida más alta posible. Dios no puede mejorar en ningún sentido. Entonces, ¿cómo se puede decir que Dios ha hecho a Cristo Señor, que Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo? Lo está diciendo respecto a el mediador, Jesús, Dios hombre. Él en su muerte, en su sepultura y ahora en su resurrección ha recibido esta prerrogativa, ha recibido esta corona, esta joya. ¿Cuál? De ser el Señor y juez del universo. Vamos a otro texto que puede ayudarnos a entender lo que estoy intentando explicar. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean esta palabra importante en el versículo 9. Por lo cual, o sea, debido a esto que hizo, ¿qué hizo? Leamos arriba. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. El Mesías, el siervo de Jehová de Isaías 53, al haber tomado carne y haberse humillado y haber obedecido hasta el punto de la muerte, ahora a la luz de eso, vean el versículo 9, otra vez. Por lo cual, o sea, a la luz de esto que Él hizo, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Lo exalta como mediador, como el Dios hombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el mismo concepto que el apóstol Pedro está desarrollando en Hechos 2. A la luz del siervo obediente, ahora Dios ha hecho a este mediador, verdadero Dios y verdadero hombre, el Señor, el juez sobre la tierra. Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que todo hombre se doble y toda lengua confiese que Él es Señor. Texto bastante claro sobre la glorificación de Cristo. Cristo fue glorificado. Y parte de su glorificación es este derecho de ser juez. Recuerden, hermanos, como Dios, Él es juez.
pero como mediador, Dios hombre, Él recibió ese derecho, esa joya de la corona por su obediencia, por su obediencia. Por lo tanto, dice Romanos capítulo 2, versículo 16, en aquel día, dice, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Todo será juzgado mediante Jesucristo. El Padre, para exaltar a su Hijo, como recompensa por su sacrificio, le hizo juez de la tierra. Escuchen estos textos, ya no es necesario que los busquen, los pueden apuntar, pero me gustaría leerlos para ustedes. Por ejemplo, en Hechos 10, 42, la Biblia de las Américas se lee así: y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Esa es parte del evangelio de Pablo. Esa es parte del evangelio de Pedro. ¿Cuál es el evangelio? Que Dios ha determinado un día en el cual todos los hombres serán juzgados, donde todos los hombres se le presentará todas sus acciones, todos sus pensamientos, todas sus palabras, todas sus violaciones de la ley, todas las faltas de obediencia, todo será presentado y Cristo será el juez aquel día. Mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad de que este Jesús es el que Dios ha designado como el juez de los vivos y de los muertos. Es el que Dios ha designado como juez. Esa es parte del testimonio, hermanos. Es algo que no debe faltar, por lo tanto, en nuestra predicación. No debe faltar esta parte. No solo son pecadores, no solo Dios envió a su Hijo para morir por pecadores. Aquí está la premura. Dios ha hecho a Cristo Señor y juez de la tierra, y por lo tanto tú en cualquier momento, ya sea que te quite la vida o que Él regrese en este mismo momento, Él te traerá a cuentas, porque Él ha sido hecho Señor y juez sobre la tierra. Y cuando los hombres testifican esto, nuestra esperanza es que el Espíritu Santo convenza de juicio. Que el Espíritu Santo convenza a los hombres que Cristo es el juez y que viene pronto a pedirte cuentas. Dice Hechos 17:31, pero Dios, habiendo pasado por alto. Hermanos, Hechos 17, recuerden que es Pablo predicando al mundo pagano totalmente. Ya salimos un poco y mundo pagano. Escuchen, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ha establecido un día por el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, por aquel varón que designó, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por eso Jesucristo mismo dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y en el mismo texto, en Juan 5, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Texto importante, hermanos. Dice, le dio autoridad de hacer juicio. ¿Por qué? Por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿De dónde toma esta terminología nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Es Daniel capítulo 7. Donde el Hijo del Hombre es aquel varón que viene a tomar potestad de la tierra y después sube al anciano de días. Le ha sido dada toda autoridad.
No os maravilléis, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Espíritu Santo convencería a los hombres de que el día del juicio está puesto y que Cristo será el juez. Parte de la obra del Espíritu Santo será entonces convencer que hay un juicio y convencer que hay un juez. Joven, amigo, cualquiera que seas, escucha esto. El día del juicio está puesto y tú tendrás que compadecer ante el santo trono del Hijo de Dios. No importa que intentes correr, en aquel día no habrá arbustos para esconderte como Adán y Eva. No habrá árboles, no habrá montañas. Hay un día designado en el cual tendrás que pararte ante el tribunal de Cristo y tendrás que responder de todas tus acciones, de todas tus obras. El juicio está dispuesto. El Hijo del Hombre, por su misma muerte y por sus consecuencias, ha venido al anciano de días y ha sido traído muy cerca de él y le ha sido dado todo dominio. Aquel que rechazas esta mañana, aquel Jesús que predicamos, que tuvo tanta ternura y tanta compasión y tanto amor, ese mismo Jesús será el que te traerá cara a cara delante de Él. Y tendrás que responder por qué le rechazaste. Y tendrás que responder por qué preferiste tus pecados. Y tendrás que responder por qué todas estas violaciones de la ley, a pesar de que conocías su santa ley por tu conciencia, por tu corazón. ¿Por qué tanto rechazo si escuchaste sermón tras sermón? Oh, cuán grave será el día del juicio para ti que escuchas sermón tras sermón y decides ignorar su santa palabra. Será grande. Así como en el cielo creo que habrá mayores recompensas para unos que para otros, así en el infierno habrá mayor castigo para unos que para otros. Y aquel pagano en aquella selva que nunca escuchó el evangelio ciertamente tendrá un castigo menor que el tuyo, que escuchaste una y otra vez del santo evangelio de Cristo. Oh, ¿estás preparado para el juicio? ¿Tienes un abogado que pueda presentarse a favor tuyo? ¿Tienes un fiador? Si no, vives en un grande riesgo día a día. Oh, has pecado y te enfrentarás ante este juez. Y déjame decirte algo. Él viene y Él proclama la oportunidad del perdón ahora. Pero si te enfrentas con Él como juez, será tan severo como su santidad y justicia lo exige. Podrás llorar en aquel momento, podrás patalear, podrás berrear. Pero tu destino estará sellado si mueres sin Cristo. Oh, que el Espíritu Santo convenza a los hombres de juicio. Pero no solo a aquellos que están sin Cristo me gustaría aplicar esta palabra. Me gustaría dirigirme ahora a los hipócritas, ya que estas palabras deben ponernos a temblar. Abran sus Biblias en Mateo 25. Mateo 25, versículo 31.
Vean nuevamente cómo en el versículo 31 sigue usando el término el Hijo del Hombre. Es que la designación del Hijo del Hombre tiene que ver con el dominio y el poder que ha recibido o que recibiría por causa de su sacrificio. Versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Oh, hermanos, ya espero aquel día. Ya espero aquel día. Cuando venga en su gloria siendo vindicado. Sí, se fue en humillación, humanamente hablando, por una muerte vergonzosa. Vino en humillación. Nació de una sencilla virgen en un sencillo lugar, huyendo de una forma sencilla, sin gran protección, pero en su segunda venida todo será diferente. Vendrá con la gloria que le pertenece aquel día. Y con todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oh, no vayas a ser tú de estos que en el día del juicio serán desenmascarados. No vayas a ser tú de aquellos que pensaban que caminaban al cielo cuando se descubra al final que tu religión era falsa, que tu nombre no era verdadero y justo, sino hipócrita y falso. Uno que podía poner una cara delante de la iglesia y vivir otra totalmente diferente en su hogar. Uno que podía cantar con su boca, pero nunca podía tener comunión en la intimidad. Uno que podía hablar con sus palabras de Cristo y al mismo tiempo ofender con su boca. Uno que podía presentar ciertos frutos aparentes. Uno que podría hablar de amor, pero nunca reflejar amor a sus hermanos, a los más pequeños. Oh, no vayas a ser tú de esto, porque aquel día tu vergüenza saldrá. Aquel día te enfrentarás ante el juez y todos los hombres verán que eras falso. Todos los hombres verán que eras hipócrita, que tenías apariencia de piedad, pero negabas la eficacia de esta. Todos los hombres. Y no hay uno que no deba examinarse ante esto. Así es como comienza Richard Baxter su tratado del pastor reformado, diciendo: pastor, primero examina si sí estás en Cristo, no vaya a ser que siendo heraldo vengas a ser descalificado. Qué temor, que habiendo proclamado tanto de las verdades de Cristo, aquel venga a ser descalificado para el día del juicio y se aleje en vergüenza a la pena eterna. ¿Qué tal tú?
¿Qué tal tú? ¿Eres hipócrita? ¿Traes la Biblia bajo el brazo? Puedes decir Dios te bendiga. Puedes decir y hablar de Cristo. No obstante, tienes una vida oculta. Tienes una vida en pecado que desagrada y Dios aborrece. Y si tú eres hipócrita, tú sabes de lo que estoy hablando. Y si tú eres uno de estos, tú sabes a qué me estoy refiriendo. A esos pecados que sigues abrazando hasta el día de hoy. ¿Eres uno en la iglesia y otro en tu hogar? Teme, teme. O que el Señor convenza de este juicio, porque será severo. ¿Pueden imaginar? ¿Pueden imaginar que esta misma noche cierre los ojos y cuando los abras estés delante del juez y seas hallado delante de él hipócrita? Y él diga, lo confesaste con tus palabras, pero nunca creíste en mí verdaderamente. Tuviste una vida oculta en el pecado. Intentabas esconderlo, intentabas manifestarte como santo. La oportunidad se ha acabado al fuego eterno. Hermanos, todo aquel que piense que está en Cristo, al fuego eterno para siempre. Se cerrará la puerta. Es como aquellas veces que el hombre que no está tan acostumbrado quizá a subirse al avión, se sube y ve la separación entre el conducto que te conecta al avión. No, tiene un nombre seguramente técnico y no lo conozco, pero ese túnel, y se ve la separación entre, alcanzas a ver el piso en una ranura, ¿sí? Está el túnel, está el avión y sabes que cuando das el paso adentro del avión, ya solo vas a ver la puerta cómo se sella y ya, ¿sí? Ya no va a abrir. ¿Sabes? El hombre puede estar muy asustado, muy temeroso, puede decirle a las azafatas algo, pero ya se cerró, ya está sellado, ya van a despegar. Pues será aún mucho peor en aquel día cuando tu condenación sea sellada. Porque acá si el hombre se está muriendo realmente, le está dando un paro, van a abrir y van a sacarlo. Pero aquel día, ni miles de lágrimas va a abrirte la puerta del cielo. Tu lugar será el infierno para toda la eternidad. Oh, si hay en ti una conducta que es de dudar, no temas confesar tu hipocresía. No vaya a ser demasiado tarde cuando te presentes ante el juez. Iglesia, ¿qué ante esto? Si siguen abiertas sus Biblias en Mateo 25, tenemos una gran consolación para la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es cierto, el Espíritu Santo tiene que venir y convencernos y hacernos temer y hacernos hacernos temblar cuando habla de juicio. Pero a los que ya están en Cristo, el convencimiento del juicio es también un gran aliento. ¿Por qué? Por lo que dice en el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros para vosotros desde la fundación del mundo. Y empieza a decir, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me visitaste y demás. Entonces, versículo 37, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
Hermanos, ¿pueden imaginar aquel día? El rey va a decir, benditos de mi Padre, vengan a heredar el reino preparado para ustedes. Oh, hermano, yo sé que en nuestro cristianismo fallamos. Yo sé que en nuestro cristianismo tenemos luchas, tenemos fallas, hay huecos, hay errores, hay continuas caídas. Lo sé, hermanos, pero esta es nuestra gloria, que el juez de la tierra es nuestro abogado. Y aquel juez, aquel día, hermanos, no nos va a desamparar. Aquel día nuestro juez no va a rechazarnos. Aquel día nuestro juez dirá, yo soy por él, yo soy su abogado. Oh, hermanos, por eso dice, si Cristo murió por nosotros, ¿quién nos puede condenar? Oh, iglesia, en medio de la tribulación, ten este gran consuelo, que el juez de la tierra es tu abogado, es tu fiador. Hermano, no hay nada que temer de acercarnos en aquel día. Yo sé, hermanos, fallamos. Yo sé que hay pecado, que hay fallas, que hay torpezas. Oh, hermanos, pero yo no estoy hablando de salvación por obras. La salvación no es por las obras, es por la fe en Cristo. Es por la fe en Cristo, que se manifiesta por nuestras obras, pero es por la sola fe. Y aquel día, hermanos, sin vergüenza, entraremos al reino de Dios, porque el juez es nuestro fiador. Y entonces estaremos con Él por toda la eternidad. Venid benditos de mi Padre. Oh, ¿cuál es el mensaje entonces para el pecador que está sobre este juicio, y para el hipócrita que está sobre este juicio? No es hagan buenas obras para que entonces puedan entrar, no es crean en Jesucristo verdaderamente. Lo que necesitas tú, amigo, que estás bajo el juicio de Dios, es el perdón de tus pecados. Por eso Cristo murió en la cruz. Y lo que necesitas tú, que puedes estar en una situación de hipocresía, no es empezar a dar buenos frutos entonces para que ahora sí tengas salvación. No, es creer en Cristo verdaderamente, y entonces los frutos se van a manifestar naturalmente. Iglesia, por otro lado, déjenme parar aquí un momento más. Iglesia, ¿cuán frecuente piensas en el tribunal de Cristo? ¿Cuán frecuente piensas en aquel día que te vas a parar ante Él? Si piensas en Él, debes pensar con confianza, ¿no? Porque dice que el rey dirá, venid benditos de mi Padre. Oh, hermanos, qué palabras. Serán las mejores palabras que jamás hubiésemos escuchado. Venid, benditos de mi Padre, entrad al reino que está preparado para ustedes. Oh, que el Espíritu te consuele, hermano, con estas palabras. Y que te aliente a seguir, y que te aliente a luchar, y que te aliente a dar todo hasta la sangre en este mundo. Porque esperamos aquel día que se dirá, venid, benditos de mi Padre. Pero por otro lado, miren lo que dice el apóstol Pablo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón.
porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El punto del texto es que todos nosotros compadeceremos. Está hablando a una iglesia. Y Pablo se está incluyendo y dice, todos nosotros compadeceremos. Hermanos, si el Espíritu Santo convence de juicio a los hombres, ¿no debería también, hermanos, el Espíritu Santo convencer del juicio para los cristianos? Tengo que ser muy claro aquí porque se puede confundir esto. No seremos juzgados por nuestros pecados. Nosotros escucharemos, venid benditos de mi Padre, venid benditos de mi Padre. No obstante, hermanos, tendremos que dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en la carne. Lo que hicimos y usamos en nuestra vida cristiana, hermanos, le tendremos que dar cuentas a nuestro Señor de cómo usamos nuestra vida. ¿Cómo usamos nuestra vida? Por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Procuramos serles agradables a Dios. Porque vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Hermanos, esta es una doctrina que la iglesia tiene mucha necesidad de escuchar, y más la iglesia del siglo XXI. Que tendremos que dar cuenta de todo. Todos los bienes, toda la fuerza, todas las oportunidades que tuvimos, todos los medios de gracia, decía Joel Vicky hablando sobre este tema del tribunal de Cristo. Dios nos va a juzgar porque la iglesia del siglo XXI es la iglesia que debe ser la más santa de todos los siglos. ¿Por qué? Porque es la que tiene más medios de gracia disponibles, hermanos. Por muchos años ningún cristiano más que el pastor en la iglesia tenía la Biblia. Y nosotros ahora tenemos diferentes tipos, muchos libros, mucho material, toda la historia de la iglesia, y Él va a juzgarnos, hermanos, de cuál fue la medida de nuestra santidad, no para condenación, pero tendremos que entregarle cuentas. Medita en ese texto en tu casa. Medita en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9 y 10, porque procuramos serle agradables por cuanto todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Oh hermano, medita en aquel día. No tenemos quizá tanta exactitud sobre cómo será, pero le tendremos que rendir cuentas a nuestro Rey. Déjenme pasar al segundo punto de nuestro texto. El Espíritu Santo no solo convencería al mundo de que Cristo es el juez. Lean conmigo el versículo 11 de Juan 16. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás tenía el mundo bajo su yugo de esclavitud. Todo el mundo estaba sujeto a él por causa del pecado. Pero ahora Cristo con su muerte ha vencido al diablo, y el Espíritu Santo convencerá a los hombres de que ya no hay más derrota en Cristo. Él ha vencido. Ya nos había hablado de esto anteriormente en Juan capítulo 12, versículo 31, cuando dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Vean esa relación. Dice, yo voy a juzgar al diablo. Y ahora será echado fuera. Y cuando sea levantado, a todos atraeré hacia mí. A todos atraeré hacia mí. La convicción del Espíritu Santo es no solo producir en los hombres la realidad de que están en pecado y quizá están esclavizados al pecado y que están bajo el yugo de Satanás. También va a convencer el Espíritu Santo que en Cristo está la libertad, que ya no hay por qué vivir oprimido, sujeto al pecado.
sino que ahora puede haber libertad en Cristo, porque el Espíritu Santo convencería de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Oh amigo, si tú tienes temor de seguir a Cristo, porque sabes que tendrás un enemigo inmediatamente que estaría enojado contigo, que estaría molesto contigo por haberte entregado a el Salvador, uno que la Biblia llama león rugiente, que está buscando a quien devorar, y tú dices, yo no podré vencerlo. Si el mismo apóstol Pedro, si el mismo David, si aquellos grandes hombres de Dios cayeron bajo sus amenazas, bajo sus garras, los tomó y los zarandeó, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? Soy tan débil, y ciertamente lo somos. Oh amigo, pero esta es la promesa, que Cristo Jesús venció al diablo, que Cristo Jesús lo conquistó. Y por lo tanto, aquel que está en Cristo vence al diablo con él. Abran sus Biblias, espero que encuentre el texto. Se me está viniendo un texto a la mente en este momento. Sí, abran sus Biblias en Romanos 16. Romanos 16, versículo 20. ¿Quién aplastó la serpiente? Según según Génesis 3:15, ¿quién aplastó la serpiente en la promesa? ¿Quién era aquel que la aplastaría? Cristo, ¿no? Cristo la aplastaría, pero Pablo habla de la iglesia en el versículo 20 y dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esta es la gran promesa, que en Cristo no solo gozamos de que Satanás fue vencido, sino que la iglesia vence a Satanás. Amigo, esa es una gran promesa. Si tú tienes temor de rendirte a Cristo porque sabes que el diablo se te va a oponer, porque sabes que vas a tener luchas fieras, que Él no va a estar contento cuando tu alma es entregada, que vas a tener a uno buscando como niños, como vimos y estamos viendo en el libro del peregrino, de cómo Apolión busca el alma del peregrino para intentar tomarlo. Pero esto hemos de saber, hermanos y amigo, no debemos tener temor de entregarnos a Él, porque Cristo venció a la serpiente. Nos podrá hacer algún daño físico, pero nuestra alma está guardada. Nos podrá intentar tentar de formas fieras, pero hermanos, si Cristo venció al diablo, ya no hay más por qué ceder. Esa es la invitación. La invitación al cristianismo no es ven y esfuérzate a ver si ganas tu salvación. Es ven, Cristo ya conquistó, Cristo ya nos dio la salvación, aplastó la serpiente y ahora tú puedes gozar de esa bendición. Ven. Oh, pero si tú rechazas esta invitación, la consecuencia es esta, que serás juzgado con el diablo. Serás juzgado con el diablo. ¿No dice eso el texto que leímos hace un momento en Mateo 25? Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tú decides no entregarte a Cristo, si tú decides seguir viviendo para ti mismo, si tú decides seguir en incredulidad, esta es la recompensa. Él te va a juzgar con el diablo, porque si no estás con Cristo, estás en contra de Cristo y aquel día serás juzgado. Ahora, tú vas a decir, pero no creo que Dios me juzgue, porque hasta ahorita tú me estás diciendo que el diablo está conquistado y yo lo veo todavía haciendo mucho mal. No te equivoques. Mira esto.
Al hombre se le puede dictar sentencia. Imaginen que es un asesino, mató a otro hombre, lo agarra la policía, lo llevan ante el juez y la sentencia es esta: tal fecha, en un año y un mes y un día, estás condenado a cadena perpetua y, estás condenado para pena capital. Vamos a quitar tu vida. La sentencia está. Lo único que falta es la conclusión de la sentencia, pero ella está. No te equivoques, porque veas a Satanás todavía moviéndose y todavía haciendo ciertas cosas, no es porque no está vencido, más bien se mueve así porque está vencido y porque está intentando hacer el último daño que es posible, pero ha sido juzgado y lo único que le espera es aquel día en donde estará encerrado en el lago de fuego por toda la eternidad. Por toda la eternidad será encerrado. Así que no te confíes diciendo: no va a juzgarme porque no ha juzgado al diablo. Ya lo juzgó. Y si no crees, estás sellado para la misma condenación que él. Hermanos, vivamos a la luz de esta victoria. Vivamos a la luz de esta victoria que Cristo ya nos dio. Hermanos, si venció al diablo, venció al pecado y venció al mundo, no hay por qué el cristiano deba vivir enviciado con el mundo. No hay por qué el diablo deba vivir no hay por qué el cristiano deba vivir atado al pecado, porque él lo venció. Cristo como conquistador. Hermanos, sé convencido por el Espíritu de Dios que hay victoria. Hermano, ¿con qué estás batallando? ¿Con qué estás luchando? No hay fuerza en ti para vencer, hermano. No sé si es esa amargura en el corazón, esa tristeza en el corazón, esa apatía en la vida cristiana, ese pecado, esa cuestión de la lujuria que te está haciendo caer, esa cuestión de la... No sé, hermano, no sé con qué estás batallando, pero sabe esto: Cristo venció al diablo, venció al pecado, y como victorioso conquistador nosotros gozamos de su victoria. Solo tómate de él, busca los medios de gracia para buscar de su victoria, de su poder. Hermanos, es fácil decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es fácil decir que en Cristo hemos vencido al mundo. La cosa es que que Cristo nos da de su victoria por medio de medios de gracia, y estos medios de gracia, hermanos, son los que nos fortalecen para vencer. Hermano, no tienes por qué vivir la vida caído. Hermanos, creo que eso es una de las cosas más tristes de contemplar. Un cristiano que todo el tiempo está, hermanos, yo lo llamo así, espero que no se me malentienda, pero yo lo llamo como pateando la botella, ¿sí? Todo el tiempo va así el cristiano, todo el tiempo se está quejando. ¿Es un verdadero cristiano? En verdad hay una conversión, ha cambiado, pero todo el tiempo está pateando la botella. Es que no soy esto, es que fallé en esto y fallé en esto y fallé en esto, y sí, solo camina a la calle pateando el bote. Hermanos, no tenemos por qué vivir esas vidas apáticas y mediocres en la vida cristiana. ¿Por qué vivirla si Cristo venció? Hermano, tómate de esto y busca la gracia en la oración, en la palabra, en la meditación, en la predicación, en la cena del Señor. Y fortalece mi alma, Señor. Sé que no estoy hecho solo de carne, sé que estoy hecho espiritualmente. Ahora fortalece mi alma. Hermanos, caminemos como un ejército que representa bien el conquistador de nuestras almas. Que el Señor ayude a su iglesia. Amigo, no te esperes hasta aquel día en donde verás que todo esto es realidad. El juicio está puesto y Cristo será tu juez. Arrepiéntete hoy
que hay términos de paz. Así como un rey cuando va a conquistar un reino, envía a un hombre, envía a un embajador y le dice, estos son los términos de paz. Si se rinden, no vendremos. Pero aquel hombre, teniendo los términos de paz, sabiendo que no puede contra aquel que viene a destruirlo, se queda solo a contemplarlo o lo ignora y simplemente se queda viendo a ver si pasa algo, hasta el día en que a la puerta está el rey para empezar a golpear y pasar con su caballería y destruirlo. Hoy hay términos de paz. Estos son: arrepiéntete y cree en el evangelio y serás salvo.